en un aislamiento prácticamente total, con un régimen brutalmente represor, que ha aniquilado en buena parte de la población el espíritu libertario, ese espíritu que está detrás del progreso real, que el resto de reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, aunque las encuestas dicen que hay una inmensa mayoría de cubanos que celebra este hecho y ve en este hecho una apertura y quizá el principio del fin de la dictadura comunista que sojuzga a ese país. Hay muchos cubanos que ven esta reapertura con pesimismo, que piensan que esto da un poco de oxígeno al régimen cubano y que le garantiza una cierta supervivencia, y que quienes van a pagar el precio de esta reapertura de relaciones van a ser los cubanos disidentes, los cubanos que resisten en condiciones verdaderamente heroicas al castrismo. Efectivamente, yo creo que hay una cierta apertura de Cuba y que va a continuar esa apertura en el campo internacional, y que internamente probablemente la rigidez del sistema, es decir, los métodos represivos contra todo intento popular, democratizador, va a aumentar. Pero haciendo las sumas y las restas, yo creo que esa reapertura de relaciones es positiva y a la corta o a la larga va a traer modificaciones importantes y acaso sustanciales del sistema. Lo más importante en el contexto latinoamericano es que nadie en su sano juicio puede pensar que Cuba, esa Cuba hambriada, aislada, empobrecida, maltratada, pueda ser hoy en día un modelo para nadie. Que llegó en un momento dado a tener muchos partidarios en América Latina, que llegó a reemplazar a Cuba como modelo para los llamados, entre comillas, sectores progresistas, hoy día está prácticamente tan desprestigiada como Cuba. Creo que hay muy pocos latinoamericanos que puedan pensar que Venezuela es un modelo para el resto del continente. Es verdad que el chavismo tiene estados semivasallos a los que ha sobornado con dádivas de petróleo, pero lo interesante de esos estados semivasalles como Nicaragua, como Bolivia, como Ecuador, son estados que defienden retóricamente a Venezuela, pero están lejos de imitar el modelo político y el modelo económico venezolano. Son regímenes perfectamente conscientes del fracaso total del socialismo del siglo XXI que inauguró el comandante Chávez y que su discípulo Maduro trata de continuar. El caso de Venezuela es dramático y de enorme significación para el resto de América Latina, porque a diferencia de Cuba, allí hay una oposición que no ha podido ser amedrentada ni frenada, sino que al contrario, con los fracasos económicos sistemáticos del régimen, las violencias políticas que lo caracterizan, ha ido creciendo y hoy en día representa, según todas las encuestas, de manera absolutamente inequívoca a la mayoría de la sociedad venezolana. La situación de Venezuela no puede ser más dramática. Es el país que tiene la inflación más alta del mundo, tiene el triste privilegio de ser también el país más violento del mundo. La economía está destrozada, los niveles de vida de la población se han desplomado, y con todo ello ha surgido una violencia criminal, inseparable por supuesto de la violencia política, que tiene a los venezolanos viviendo en una especie de cuerda floja al borde del abismo. ¿Hasta cuándo puede durar este régimen que representa también dentro del contexto no solo latinoamericano sino mundial un anacronismo absoluto, una negación de lo que es la historia moderna? Yo no lo sé, pero yo dudo mucho que con esa movilización
realmente heroica del pueblo venezolano, el régimen de Maduro pueda continuar. Lo que es una vergüenza es que América Latina, la América Latina democrática, la América Latina que tiene gobiernos nacidos de elecciones libres, haya dado la espalda, siga dando la espalda a la resistencia venezolana, muchas veces lavándose las manos como Poncio Pilatos, o si no, declaradamente en complicidad con el gobierno de Maduro, es decir, con unas políticas que no imitan, que están lejos de imitar, porque saben perfectamente bien al desastre económico, social y político al que esas políticas conducen. Ahora, cuando salimos de Venezuela y de Cuba, que son los casos más extremos, lo que tenemos en América Latina son democracias imperfectas, son democracias frágiles por la debilidad de nuestras instituciones, por la falta de una tradición democrática, pero aún así el progreso es muy considerable. El progreso es tan considerable que yo diría que la América Latina en los últimos 20 años se ha transformado mucho más que probablemente desde que alcanzó la independencia. Y fundamentalmente se ha transformado gracias a esos consensos que en el pasado no existían y que existen hoy día, y que son unos consensos que tienen que ver con esa palabra mágica, con esa palabra absolutamente fundamental, inseparable del progreso, que es la libertad. Existen unos consensos muy amplios respecto a la libertad política, es decir, a la democracia, que esa forma de coexistencia en la diversidad que representa la democracia es el marco más adecuado para dar una batalla eficaz contra el subdesarrollo y para reducir la violencia que nos ha acompañado como una sombra a lo largo de toda nuestra historia. Tenemos una derecha democrática, hemos vivido en estos años casos muy interesantes de gobiernos de derecha que han respetado absolutamente la legalidad y, vaya sorpresa en la historia de América Latina, gobiernos de izquierda que han respetado rigurosamente la legalidad. Hay otro consenso, ese sí por primera vez en la historia de América Latina, que ha garantizado para América Latina unos años de progreso, de desarrollo. El consenso sobre políticas económicas de apertura, respeto a la propiedad privada, respeto a la empresa privada, políticas de atracción de las inversiones extranjeras. Eso hoy día en América Latina es un consenso muy amplio, es un consenso del que participa no solamente la derecha, el centro, sino amplios, muy amplios sectores de la izquierda. Y esos consensos sobre políticas económicas modernas, liberales, explican en gran parte el progreso notable que ha tenido hasta muy recientemente el conjunto de América Latina. ¿Quién habla hoy día en América Latina de industrias estratégicas que deben ser nacionalizadas? Los gobiernos que lo hacen justifican las nacionalizaciones con argumentos populistas que disimulan, que quieren disimular el contenido profundamente socialista de esas reformas. Creo que esto es muy, muy importante para el futuro progreso de América Latina. Por primera vez hay una conciencia de que las políticas estatistas, intervencionistas, que las nacionalizaciones, que la desconfianza sistemática hacia la inversión extranjera y hacia el empresario privado son políticas catastróficas que solo traen pobreza, miseria y en última instancia violencia a las sociedades. Es la primera vez que ocurre en la historia latinoamericana y yo no creo que en el futuro inmediato eso vaya a cambiar. ¿Qué cosa conspira contra el futuro de América Latina? Fundamentalmente, ya no son los cuarteles, ya no son los jóvenes revolucionarios que quieren seguir el ejemplo de Sierra Maestra, es básicamente la corrupción. La corrupción es el gran enemigo, el gran peligro que tiene la América Latina de nuestros días. La corrupción se debe fundamentalmente a que no tenemos instituciones sólidas, no tenemos una justicia, por ejemplo, que sea realmente digna de ese nombre. Varía, por supuesto, la situación de país a país, pero en general
la justicia está muy por debajo de lo que debería ser como freno ante la corrupción. Y la corrupción en buena parte en América Latina está vinculada al fenómeno del narcotráfico. El narcotráfico es un monstruo que ha ido creciendo de manera desmesurada en América Latina hasta crear unas instituciones que son capaces de pagar mucho mejor que el Estado a los funcionarios, a los dirigentes políticos, a los parlamentarios, y que por lo tanto se han ido infiltrando en el Estado como un Estado paralelo del que en gran parte resulta la violencia, la inseguridad ciudadana que vive en tantos países de América Latina. Es verdad que se han dado batallas tremendas, enormes, para acabar con el narcotráfico. Batallas que se han soldado todas por derrotas sin atenuantes. No se puede combatir al narcotráfico mediante la represión. La represión contra el narcotráfico ha sido brutal en países como México. México ha dado una batalla feroz contra el narcotráfico, y el narcotráfico está más fuerte que nunca y sigue llenando las ciudades mexicanas de cadáveres y de inseguridad. La única manera que todavía no se ha explorado de combatir el narcotráfico es mediante su legalización. Afortunadamente, cada vez somos menos, cada vez vamos creciendo quienes creemos que la única manera realmente efectiva de combatir el narcotráfico es mediante su legalización y orientar los gigantescos recursos que se han venido invirtiendo en la represión, en la rehabilitación, en la información sobre las consecuencias que tienen las drogas en la vida de los ciudadanos, de tal manera que por lo menos la criminalidad asociada al narcotráfico vaya desapareciendo y venga lenta y sistemáticamente una política más sensata y más efectiva de acabar con un fenómeno que es, yo creo, repito, el enemigo más grande que tiene hoy día la democracia y el desarrollo económico en la legalidad de América Latina. Vamos a ver algunos casos interesantes en los que la corrupción ha sido el factor, digamos, clave del estancamiento. Brasil es un país que hoy día está estancado. Brasil dejó de crecer y comienza a decrecer. Ustedes han seguido seguramente los escándalos de Petrobras. Ahí no es directamente el narcotráfico el responsable, sino el populismo. Un populismo que ha convertido al Estado en una maravillosa fuente de recursos ilegales, de los que han disfrutado, por supuesto, el partido de gobierno, todos los funcionarios directa o indirectamente asociados al gobierno y también, por supuesto, sectores empresariales, mercantilistas que se han beneficiado de la corrupción. Es terrible que ocurra con un país que parecía ya haber despegado. Por fin, Brasil ya no iba a ser una esperanza, sino una realidad. Y eso hoy día no solo no ocurre, sino Brasil parece retroceder. Sin embargo, yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil es magnífico para el futuro de Brasil. La corrupción ha estallado de tal manera que ha movilizado al pueblo brasileño como nunca en su historia. Nunca en su historia ha habido una movilización tan gigantesca y tan interclasista, es decir, en la que participen brasileños prácticamente de todos los sectores sociales, pidiendo que se acabe con semejante corrupción, asqueados de una corrupción que se dan cuenta es esas arenas movedizas dentro de las que el gigante brasileño se ha ido hundiendo y desmintiendo aquello que parecía un avance irresistible hacia el progreso y el primer mundo.
Yo nunca creí en Lula, siempre, desde una vez que lo oí hablar en una reunión que organizó la Universidad de Princeton, siempre creí que era un demagogo y que en el fondo era un colectivista que creía en el socialismo, que sus declaraciones de amor a la democracia eran absolutamente circunstanciales y retóricas. Y vi con cierto asombro cómo el mundo entero se compró a Lula. Bueno, pues yo creo que la realidad de lo que es Lula y de lo que es su discípula y colaboradora estrecha Dilma Rousseff hoy día está allí, y que Brasil está saliendo de eso y afortunadamente en la buena dirección. Que son angustiosos, pero en los que comienza a haber una esperanza, y ese es el caso de Argentina. Argentina es el caso más misterioso, yo no diría de América Latina, sino del mundo. Es muy difícil entender lo que ha ocurrido con Argentina. Pocas personas recuerdan hoy en día que a comienzos del siglo pasado Argentina era uno de los países más poderosos del mundo. Y no solo porque era uno de los más ricos, sino porque era uno de los más educados. Muy pocos recuerdan que Argentina tuvo un sistema de educación al que el mundo entero miró con la admiración, con el asombro con que mira hoy día, por ejemplo, a Finlandia, gracias a su sistema educativo. Y muy pocos recuerdan que Argentina fue el primer país en el mundo en erradicar el analfabetismo. Sí, Argentina, el primer país en el mundo que erradicó el analfabetismo gracias a un sistema educativo que era ejemplar. ¿Qué pasó para que el país más culto de América Latina, el país más próspero, más rico, de pronto empezara a retroceder de esa manera tan feroz, tan brutal? No hubo ningún cataclismo físico, no hubo ninguna guerra que le trajera esas desgracias. Las desgracias se las trajeron los propios argentinos. ¿Cómo? Eligiendo una peste que se llama el peronismo. El peronismo fue popular, el peronismo ha sido hasta hace muy poco todavía inmensamente popular. Es decir, es amar la plaga, amar la peste que nos va carcomiendo y deshaciendo, porque ha sido el peronismo el que ha destruido verdaderamente un país que era un país modelo y ejemplar. Bueno, yo creo que con los esposos Kirchner eso tocó fondo, que un país ya no puede destruirse más de lo que consiguieron los esposos Kirchner con Argentina. Y tengo la impresión de que los argentinos lo han entendido finalmente, y que ahora en estas elecciones, en octubre, por fin se van a sacudir de esa plaga maldita que ha estado a punto de acabar con Argentina. Por eso, ves que yo hablo de América Latina, envío una súplica, un ruego a los electores argentinos: no voten más al peronismo. En las elecciones de octubre, voten a Macri, por favor, voten a Macri. Libérense de una vez por todas de la peste peronista. Ha sido una peste que ha estado a punto de acabar con un país hermoso, un país educado, un país culto, un país que ha dado a la lengua española a escritores como Sarmiento, como Borges, verdaderos ejemplos de creatividad artística, de además visión universal de lo que es la cultura. Yo creo que hay esperanzas. Yo creo que en octubre, de alguna manera o de otra, comenzará Argentina a desandar esa historia trágica que comienza con Perón y que volverá a alcanzar, porque los recursos están allí. Afortunadamente hay unas bases todavía muy sólidas de modernidad en Argentina, de tal manera que en Argentina no es el pesimismo, sino más bien la esperanza lo que debería primar. Yo diría que las razones para ser optimistas en América Latina están por doquier. Países como Colombia, como Perú, como Guatemala, son países que están progresando de una manera extraordinariamente rápida.
déjenme hablar un poco de mi país. Yo he sido siempre bastante pesimista con el Perú, siempre tenía la sensación de que el Perú elegía lo peor, que el Perú elegía retroceder. Y sin embargo, la verdad es que desde el año 2000 el Perú crece, y el Perú crece en el sentido realmente liberal de la palabra. Crece políticamente gracias a un sistema democrático que funciona, con defectos, pero funciona. Hemos tenido 3 gobiernos que representan 3 gobiernos distintos, con unas políticas que son más o menos similares, que se han respetado. El Perú económicamente se ha transformado de una manera muy notable y apenas en 1 o 2 generaciones. El fenómeno del crecimiento de la clase media, por ejemplo, en el Perú es muy notable. Hay que salir de Lima, aunque en Lima también se ve, y hay que ir a provincias y ver la transformación de las provincias en el Perú gracias al crecimiento de la clase media. Es muy interesante. Yo voy a pasar un comercial a favor de un libro de un hijo mío que está aquí, es Álvaro Vargas Llosa, un libro que se llama Lessons from the Poor. El libro fue escrito en inglés, aunque está traducido ya al castellano. Es un libro muy interesante, es un libro fascinante, es un libro que cuenta casos recogidos a lo largo de todo el mundo, pero principalmente de América Latina, de empresas que nacieron de pobres, de los sectores más pobres de la sociedad, gentes muchas veces que no tenían instrucción, que desde luego no tenían capital, que lo que tenían era voluntad de trabajar y voluntad de superación, y que han creado empresas que hoy día son enormemente exitosas, que han trascendido las fronteras de sus países, que operan internacionalmente y que se han convertido en empresas realmente modernas que pueden competir a niveles internacionales. Bueno, hay el caso ahí de 3 empresas peruanas, por ejemplo, nacidos de hombres pobres, pobrísimos, hombres y algunos jovencitos, muchachos, y que gracias a unas circunstancias que han permitido que el esfuerzo individual pueda cuajar y prosperar, son hoy día unas empresas de las que el Perú puede enorgullecerse a nivel mundial. Desde luego, Colombia, a pesar del problema de la guerrilla, un problema que parece haber entrado en un campo de solución, gracias desde luego a los golpes que ha sufrido la guerrilla. Es un país que prospera de una manera muy notable desde el punto de vista económico, y allí también el crecimiento de la clase media es un fenómeno extraordinario y el motor de esa transformación de la sociedad colombiana. Pues eso que vale para Perú, para Colombia, yo diría que vale para todo Centroamérica. En Centroamérica hay una violencia criminal, desde luego, muy extendida, pero es la primera vez en su historia que Centroamérica no tiene guerras. Es la primera vez que Centroamérica vive una época de paz, de coexistencia, de colaboración entre los distintos países. Y yo creo que esa es otra de las razones que tenemos para justificar el optimismo. Creo que hay que ser optimistas respecto al futuro de América Latina, no optimistas irracionales, sino optimistas racionales, prudentes, sabiendo que todo lo avanzado puede en un momento dado empezar a estancarse y a retroceder, pero el espíritu que prevalece hoy en día en América Latina es más bien el espíritu que ha permitido estos progresos. Depende fundamentalmente de nosotros, desde luego, que este progreso no se estanque, que esa libertad política, esa libertad económica, esa libertad social, esa libertad cultural nunca se separen. Creo que la tragedia en el pasado en América Latina ha sido eso. Teníamos periodos de libertad política, pero no de libertad económica. Teníamos periodos de libertad económica, pero no de libertad política. Y algunas veces coincidían ambas libertades, pero en el campo social y en el campo cultural esas libertades eran muy restringidas y beneficiaban solamente a muy pequeñas minorías. La libertad es una sola, es una cosa en la que insistió muchísimo precisamente Karl Popper, de quien comencé hablando en esta conferencia y con cuyas palabras optimistas también quisiera terminar. Muchas gracias por su atención.
conferencia magistral y el repaso que hacemos sobre América Latina. Tenemos afortunadamente tiempo para tener un diálogo. Sugiero, don Mario, que lo hagamos en 3 partes. Empecemos con algunos de los temas en el plano global. Algunos de ellos se tocaron en presentaciones esta mañana. Después pasemos a Europa, continente que usted muy bien conoce y que vive, que además es cercano a toda nuestra región y donde hay ligas no solo familiares, sino también importantes de negocios y inversiones. Y dado el repaso tan extenso que ha hecho sobre América Latina, sugiero que al final regresemos a nuestra región para 2 o 3 temas muy puntuales. Y empecemos con los recientes asesinatos y actos terroristas cometidos por los yihadistas, que han evidentemente desencadenado una serie de reflexiones sobre lo que usted ha llamado los valores básicos de la civilización: la libertad, la tolerancia, el derecho a la crítica, la legalidad. Lo de Charlie Hebdo evidentemente crea toda una conciencia, pero no es el único acto que hemos visto. Genera reflexiones en varias partes de Europa, quizá principalmente en Francia, pero no limitado a eso, ni siquiera a Europa. Ha generado también discusiones en Estados Unidos. Y toca muchos temas. Quisiera enfocarme en 2 o 3 y pedirle sus reflexiones. El primero es la inmigración. Y estos guetos de inmigrantes musulmanes en ciudades europeas, también en ciudades americanas, a veces desprovistos de oportunidades, que parece que alimentan algo de este fanatismo extremo que se convierte en el yihad. ¿Qué hacer sobre eso? ¿Cómo manejar los temas de inmigración? Que también han dado lugar a algunos pronunciamientos muy claros de partidos políticos. El segundo tema es este tema del límite de la libertad de expresión y el respeto por lo sagrado que algunas religiones exigen. ¿Cómo pensar, cómo concebir estos 2 temas en esta nueva amenaza, en este nuevo riesgo sociopolítico que enfrentamos en el mundo? Sí, Manuel, cómo no, con mucho gusto. Yo creo que hay que partir de un hecho que muchas veces se olvida cuando hay casos de terrorismo tan dramáticos como los que hemos sufrido en los últimos años. Y es que los países desarrollados de nuestros días, si quieren mantener sus niveles de vida y mejorarlos, necesitan como algo esencial la inmigración. No la inmigración, la inmigración. Necesitan inmigrantes. Si Francia, si Gran Bretaña, si España, si Alemania quieren mantener esos altos niveles de vida y superarlos, necesitan inmigrantes. Es absolutamente indispensable. No hay suficientes brazos en esos países para llevar a cabo todos los trabajos que son indispensables para sostener ese ritmo de desarrollo. La inmigración, y eso todos los estudios lo demuestran de manera absolutamente inequívoca, trae infinitos más beneficios que perjuicios a todas las sociedades, incluidas desde luego las europeas. Entonces, eso es fundamental, digamos, y es además un principio fundamental para los liberales. Las fronteras deben irse deshaciendo, ese es un gran progreso para el mundo. El derecho de elegir dónde uno quiere vivir debe ser un derecho reconocido universalmente. ¿Por qué en Estados Unidos los inmigrantes no crean los problemas que crean en Europa? Por una razón muy sencilla, porque
Estados Unidos es una sociedad más abierta que las sociedades europeas. Los inmigrantes pueden empezar a sentirse en su casa muy rápidamente en Estados Unidos. Es el caso de los 40 o 50 millones de latinoamericanos que viven aquí en Estados Unidos. No ponen bombas, no ponen bombas. Entran, consiguen trabajo, descubren que en esta sociedad uno puede abrirse campo si es esforzado, si es sacrificado, si es trabajador. Y entonces esa sociedad se incorpora, se integra a la otra sociedad. No hay una comunidad de origen árabe en Estados Unidos, la hay, pero esos árabes están mucho más rápidamente integrados a la sociedad que en Francia, o que en España, o que en Gran Bretaña, porque en esas sociedades existe todavía mucha rigidez, y los inmigrantes todavía están viviendo en unos guetos que los aíslan, que los separan del resto de la población, y eso crea rencor, encono, frustración. Creo que la comparación con Estados Unidos es absolutamente fundamental. Y la explicación es que esas sociedades no están suficientemente abiertas, no están suficientemente modernas, en el sentido de que un inmigrante puede encontrar una manera de integrarse rápidamente sin renunciar a su cultura, sin renunciar a sus creencias, ¿no es verdad? En Estados Unidos, pues, no hay musulmanes, hay musulmanes. Pero ¿por qué esos musulmanes no ponen bombas? Porque se integran mucho más rápidamente a lo que es este país, porque este país es mucho más flexible, es un país mucho más abierto, es un país que es además un país de inmigrantes, ¿no es verdad? Como lo era en Argentina en el siglo XIX. Argentina era un país que abrió sus fronteras y la inmigración entró, y la inmigración se integró muy rápidamente en el país, y en gran parte el desarrollo fantástico de la Argentina en el siglo XIX, comienzos del XX, se debe a esa inmigración. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Dicho esto, el fanatismo es una vieja tradición que no va a desaparecer fácilmente. Se va a reducir. El terrorismo que provoca tan grandes estragos no es una novedad. El terrorismo viene de muy lejos. Es un resultado del fanatismo religioso, del fanatismo político que se llama nacionalismo. Y entonces lo que tiene hoy día es, desgraciadamente, una capacidad de destrucción que en el pasado no tenía. Hoy día tiene acceso a toda una industria del terror que está al alcance de quien puede pagarla, ¿no es verdad? Y los terroristas, desgraciadamente, pueden pagarlo porque tienen muchas fuentes que los alimentan y que les permiten, digamos, acceder, ¿no?, a esos instrumentos de destrucción masiva, que es lo que provoca el espanto que nos provoca el terrorismo contemporáneo. Y se come a quien le tira los corderos y creyendo que lo va a aplacar. Entonces, existe la idea, por ejemplo, y ahí voy al tema de la libertad de expresión que usted ha mencionado. En nombre del respeto a las creencias, debe el Occidente poner trabas a la libertad de expresión. Es decir, en nombre del respeto a quienes quieren chantajearnos con la amenaza del terrorismo. Pasemos, le propongo, a Europa. Y aquí hay varios aspectos que valdría la pena que tocáramos. Primero, este surgimiento de los nuevos partidos o el resurgimiento de algunos otros, desde Syriza en Grecia hasta Podemos y Ciudadanos en España, hasta Marine Le Pen y el Frente Nacional en Francia, con esa fuerza que tomó hace algunos meses. Y eso seguramente es parte de lo que se refleja en una región del mundo tan importante como Europa, que sigue de alguna manera sumida en la crisis 7 años después de que empezó la recesión global, cuando otras regiones han salido de manera más clara. A la vez de los partidos políticos, hemos visto con cierta preocupación este ahondamiento del nacionalismo. Escocia. De la realidad, creo que gracias a la ficción nosotros cambiamos la realidad, mejoramos la realidad, pero es muy importante no confundir la ficción con la realidad.
sin llevarnos realmente una gran decepción, ¿no? Y en esto, hablando de las ficciones, y para terminar este tema, porque quisiera pasar a Rusia y Ucrania, pero hay algún artículo donde usted menciona las ficciones malignas, distintas de las benignas. Ambas existen en la literatura, pero también en el mundo real. Y la ficción maligna en el que se ha puesto a la señora Merkel y Alemania como el gran enemigo por Grecia, por algunos de los menos dictaduras que en el pasado. Hay una política económica más libre y más moderna, como lo ha apuntado usted. Hay una reducción importante de la extrema pobreza y hay un crecimiento notable de las clases medias. Y sin embargo, usted también ha apuntado este subdesarrollo cultural y cívico, que es todavía muy profundo, y que el fracaso, en todo caso, podría venir de las dirigencias políticas de nuestros países, que no terminan de superar lo que usted mismo ha llamado ese estúpido complejo de inferioridad que alientan con la izquierda, que a pesar de las catastróficas credenciales que puedan tener los Kirchner, Brasil mismo en la época reciente, y Maduro, en fin, tantos otros ejemplos que evidentemente no pueden lucir en temas políticos o económicos o de derechos humanos, le siguen dando este respeto a la izquierda. Le tienen miedo, los gobernantes tienen miedo. Es una expresión que hay en Francia, ¿no? En francés, pas d'ennemi à gauche, no hay que tener enemigos a la izquierda. Funciona mucho en el campo intelectual y artístico, por ejemplo, ¿no es verdad? Los actores, los jóvenes escritores, no quieren que se les diga que son de derecha. Entonces, aunque no sean de izquierda, se sienten obligados a parecer de izquierda. ¿Por qué? Porque el aparato cultural lo domina la izquierda, aunque sea muy minoritaria en América Latina. El control de lo que es la vida cultural lo tiene la izquierda. Eso es una realidad que además ocurre también en Europa, ocurre en España. Entonces, si usted es un joven poeta y usted se siente inclinado a ser de derecha, usted está perdido. A usted no le van a reseñar un libro, y además si reseña un libro va a decir que usted es muy mediocre y muy malo. Entonces, eso, y si usted es un actor terrible, usted va a ser un pésimo actor. Si es un actor de derecha, pues es un... Entonces, no se puede ser de derecha sin correr un riesgo muy grande, porque hay un establishment de tipo cultural, que también es un establishment periodístico en muchos casos, que le da a la izquierda una influencia mucho mayor de la que tiene electoralmente en la mayor parte de nuestros países. Ahora, también hay que explicar que la derecha en América Latina era impresentable. La derecha tocaba los cuarteles, la derecha quería resolver el problema llamando a los militares, ¿no es cierto? O era egoísta, era absolutamente egoísta, ciega, insensible al problema terrible de la pobreza. Bueno, eso afortunadamente comienza a cambiar en América Latina. Comienza a cambiar, digamos. Hay una derecha más moderna, hay una derecha democrática, de hecho, que ha subido al poder y ha mostrado que en el campo social podía ser mucho más eficaz combatiendo, digamos, los males, las plagas de la pobreza que la izquierda. Y entonces, en el campo cultural la cosa es mucho más difícil y tomará mucho más tiempo. Sin embargo, pues hay casos muy interesantes. El caso de México es muy interesante. Por ejemplo, Octavio Paz es una persona a la que los demócratas tenemos que estarle enormemente agradecidos. Él sacó unas revistas que se enfrentaban a la izquierda con gran coraje, con argumentos, con una lógica, ¿no es verdad?, con ejemplos tomados de la realidad histórica, social, contemporánea. Y las revistas, pues, de Octavio Paz han jugado un papel absolutamente fundamental, denunciando el fanatismo, el dogmatismo de la izquierda y mostrando los grandes fracasos de la izquierda cuando llegó al poder. Pero creo que todo eso comienza a cambiar en América Latina, que el panorama es mucho menos
pesimista del que lo era cuando yo era joven. Y creo que además hay una izquierda hoy día que es democrática, que es una izquierda que acepta, digamos, el mensaje de la realidad y está dispuesta a coexistir, ¿no es verdad? Y no creer que tiene la palabra definitiva en cuestiones de pobreza, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de política social. En eso también creo que en América Latina hay que señalar muchos progresos respecto al pasado, pero mantenerse siempre alerta para impedir que haya un retroceso, ¿no? Don Mario, es un privilegio tenerlo, oír sus reflexiones y evidentemente disfrutar su obra y lo que sigue todavía por delante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente la presentación de don Mario y muchas gracias a Manuel por liderar el diálogo tan interesante. Tenemos mucha fortuna en tenerlos aquí con nosotros. Bueno, queridos clientes, my dear clients and friends, this section finishes our program for today. On behalf of the entire Citi team, I would like to thank you for your attendance and participation in this seminar. We truly value your relationship and your friendship.